Bienvenidos a un espacio de quietud y reflexión profunda, donde las historias más vivas de la antigüedad resuenan con la realidad de nuestros días. Hoy no hablaremos de reyes victoriosos ni de héroes con espadas relucientes, sino de un hombre que cargó el peso del corazón de Dios en una época de amarga decadencia, un hombre cuya vida se convirtió en un lamento y cuyo ministerio fue sinónimo de soledad persistente. Jeremías, el profeta de Anatot. Quizás hoy usted se sienta así, como si llevara una carga demasiado pesada, como si su voz se ahogara en el clamor de la indiferencia. Queremos que sepa que Jeremías caminó esa senda mucho antes que nosotros. Su historia comienza en el pequeño pueblo de Anatot, tierra de sacerdotes, a pocos kilómetros de la majestuosidad corrupta de Jerusalén. Era un joven, probablemente inexperto y sensible, que vivía en un tiempo de transición tumultuosa, bajo la sombra de un Judá que había olvidado las lecciones más elementales de la fidelidad. Su entorno era de aparente religiosidad, pero profundamente hueco. Los templos estaban llenos de rituales vacíos, mientras la injusticia y la idolatría se extendían como una plaga silenciosa en las calles y en los palacios. Era el tipo de joven que, de haber vivido hoy, probablemente habría preferido la paz de una vida tranquila y sin confrontaciones. Pero Dios no busca comodidad, busca disponibilidad, incluso si ésta viene acompañada de un miedo tembloroso. La llamada de Jeremías no fue un evento glorioso con fanfarrias, sino un encuentro íntimo y aterrador que irrumpió en su juventud. Cuando la voz divina le reveló que había sido conocido y santificado desde antes de su formación en el vientre materno, Jeremías no sintió el gozo del elegido, sino el pánico de quien comprende la magnitud de la tarea y la insuficiencia propia. Su respuesta inmediata fue un grito de protesta. «¡Ah, Señor Dios! ¡Mira! No sé hablar porque soy un muchacho». Esta declaración no era una falsa humildad, era la expresión genuina de su temor a la exposición pública y a la inevitable confrontación que un llamado profético implicaba en ese tiempo. Él era tímido, prefería la sombra, pero Dios le exigía caminar bajo el sol abrasador de la crítica pública. Dios le prometió estar con él y liberarlo. Una promesa que se repetiría a lo largo de su ministerio como un ancla en la tormenta, pero que no significaba que el dolor sería evitado, sino que el abandono nunca sería real. La promesa de Dios de ser su compañero constante fue la única armadura real de Jeremías, porque su primer mensaje no fue de bendición ni de prosperidad, sino de un juicio inminente e ineludible. Imaginen la escena: un joven, cuya timidez aún era palpable, teniendo que enfrentarse a la élite religiosa y política de su nación con la noticia de su destrucción total. Judá se había prostituido espiritualmente, confiando en alianzas políticas con naciones paganas y en una religión superficial que pensaba que tener el templo de Dios era un seguro contra el desastre. Jeremías tuvo que arrancar el velo de esa ilusión, confrontando a un pueblo que se había vuelto duro de cerviz. Él les habló del enemigo que vendría del norte, una referencia clara a Babilonia, que destrozaría la tierra como un alfarero rompe una vasija sin posibilidad de reparación. Este no era un mensaje popular. El pueblo quería escuchar paz, prosperidad y el favor incondicional de Dios,
Pero Jeremías solo podía ofrecer la verdad dolorosa que le había sido revelada. Desde el momento en que abrió la boca para entregar esa primera profecía, su aislamiento comenzó. Dejó de ser simplemente el hijo del sacerdote Hilcías en Anatot para convertirse en el mensajero de la calamidad, el portador de las malas noticias. Su vida social se disolvió. ¿Quién querría cenar o compartir un brindis con un hombre que solo podía predecir el fin de todo lo que conocían? Su sensibilidad natural, esa misma que lo hacía vulnerable al principio, se convirtió en un receptor hipersensible del dolor de su pueblo y, a su vez, del dolor del corazón de Dios que sufría al tener que castigar. Él no era un observador distante del juicio, él era un participante emocional que lloraba por el destino que anunciaba. Él se convirtió, de hecho, en el profeta llorón, no por debilidad, sino por la profundidad de su empatía y el peso insoportable de la comisión. Si esta conexión con la soledad del llamado y el peso de la verdad ha tocado su espíritu y siente que Jeremías está hablando a su propia jornada, por favor, suscríbase a este canal y deje su me gusta. Es un pequeño gesto que nos ayuda a continuar compartiendo estas poderosas verdades bíblicas de fidelidad en la adversidad. Queremos construir una comunidad de aquellos que entienden que la verdad a menudo cuesta caro, pero que es esencial. Jeremías nunca tuvo el apoyo de una gran audiencia. Él no buscaba el aplauso, sino la obediencia de un pueblo. El costo de su fidelidad fue inmediato y personal, afectando incluso a su propia familia y vecinos. La primera gran traición vino de las personas más cercanas a él, la gente de Anatot, sus propios parientes y vecinos. Cuando Jeremías comenzó a predicar allí, esperando quizás un poco de comprensión y apoyo debido a los lazos de sangre, se encontró con una hostilidad abierta y una conspiración para silenciarlo. Le dijeron: «No profetices más en el nombre del Señor, para que no mueras por nuestra mano». Este fue un golpe demoledor. Imagine la angustia de ser rechazado y amenazado por aquellos con quienes creció, por la gente que compartió su infancia. Este incidente marcó el inicio de su comprensión de que el conflicto no vendría solo de los enemigos externos, sino de aquellos que se vestían de amigos. Incluso Dios tuvo que advertirle: «Porque aún tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se han portado deslealmente contigo». Este nivel de traición es lo que desgarra el alma. Jeremías aprendió la dura lección de que el servicio a Dios a menudo exige la renuncia a la comodidad de la aceptación social y familiar. Él fue un extraño en su propia casa. La oposición de Anatot no se detuvo en las amenazas. Los sacerdotes y la gente tramaron activamente cómo matarlo. Jeremías, en medio de su dolor y su profunda oración, clamó a Dios pidiendo justicia contra aquellos que querían destruir su vida. Es importante notar que Jeremías no era una figura de mármol. Era un hombre de pasiones intensas, que experimentaba el enojo y el deseo de vindicación, pero siempre bajo la soberanía de Dios. Su vida se convirtió en un diálogo constante entre la desolación y el recuerdo de la promesa divina. El joven temeroso había sido transformado en un guerrero de la verdad, no por su propia fuerza, sino por la palabra que ardía como fuego en sus huesos, incluso cuando intentaba contenerla. Esta primera confrontación le enseñó que,
Aunque el camino sería largo, la fidelidad era su única opción viable para mantener la paz interior. La respuesta de Dios a esta traición, aunque no eliminó el dolor de Jeremías, fue un llamado a una perspectiva más amplia y una advertencia de que las pruebas serían mayores. Dios le preguntó: «Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo competirás con los caballos?». En otras palabras, la traición de Anatot, aunque dolorosa, era solo el inicio de una serie de conflictos mucho más intensos que vendrían en Jerusalén, donde el verdadero poder y la corrupción residían. Esta perspectiva le dio fuerza, pero también aumentó su sentido de fatalidad. La vida de Jeremías no mejoró, se hizo exponencialmente más difícil. En obediencia, Jeremías se dirigió a Jerusalén, el epicentro de la rebelión. Los reinados que presenció fueron un desfile de idolatría y ceguera espiritual. Josías, el rey reformador que tuvo un breve impacto positivo, pero que fue sucedido por príncipes débiles y malvados como Joacim y Sedequías, quienes desmantelaron rápidamente cualquier intento de volver a la fe genuina. El profeta se vio obligado a presenciar cómo el arrepentimiento superficial de su pueblo se desvanecía ante la primera oportunidad de volver a la comodidad del pecado. El mensaje se hizo más urgente, más punzante, y el peligro para Jeremías creció proporcionalmente. Él no solo predicaba la palabra, sino que también la vivía. Dios le impuso restricciones personales que simbolizaban el juicio. Por ejemplo, se le prohibió casarse o tener hijos. Esto no era un capricho divino, sino un símbolo profético para el pueblo. Dios le mostraba a Judá que no habría consuelo ni futuro para los niños nacidos en Jerusalén, pues todos estaban destinados a morir por la espada, el hambre o la peste. Jeremías se convirtió en un monumento vivo a la desolación que venía. Un hombre sin familia para reflejar la familia que pronto sería destruida. Cada restricción personal era una espina en su carne, un recordatorio constante de que su vida no le pertenecía y que el juicio estaba a las puertas. Él tenía que cargar el dolor de una nación en su propia carne, sintiendo la pérdida antes de que ocurriera, viviendo el exilio antes de que llegara el primer batallón babilónico. El peso de estas restricciones personales, combinadas con la constante oposición, llevó a Jeremías a un estado de profunda miseria y angustia existencial. Él no solo sentía la ira de Dios, también sentía la tristeza de Dios. Su vida era un lamento continuo. En ese contexto de profundo aislamiento y dolor, Jeremías tuvo que entregar una de las profecías más cruciales y controvertidas de su ministerio, lo que se conoce como el Sermón del Templo. Se puso a las puertas del templo, ese lugar que el pueblo consideraba un talismán, y gritó una verdad que resonó como una blasfemia a los oídos de muchos. No confíen en estas palabras engañosas que dicen: el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor es este. Él les dijo esencialmente que su religiosidad era una mentira, que su presencia en el templo no los salvaría si sus vidas estaban llenas de injusticia, robo, adulterio y adoración a otros dioses. Los desafió a enmendar sus caminos y a practicar la justicia. Él les recordó que Dios había abandonado el templo de Silo en el pasado cuando Israel se había desviado, y que lo haría de nuevo con Jerusalén.
Esta predicación fue el punto de no retorno. Acusar al pueblo de convertir la casa de Dios en una cueva de ladrones ante los sacerdotes que la administraban fue un acto de tremendo coraje, y la reacción fue inmediata y violenta. El principal oficial del templo, Pasur, hijo de Immer, un sacerdote de alto rango, escuchó el sermón y, en un ataque de ira y miedo por la revuelta que podía causar, ordenó que Jeremías fuera golpeado y puesto en el cepo. Estar en el cepo significaba ser inmovilizado, a menudo con la cabeza, las manos y los pies aprisionados, en una postura incómoda y degradante. Jeremías, el profeta sensible, fue exhibido públicamente como un criminal, humillado en la plaza principal. Este acto no fue solo un castigo físico, fue un intento sistemático de desacreditar su mensaje, de mostrarle al pueblo que sus profecías eran mentiras castigables. Jeremías pasó la noche entera en esa tortura de madera y hierro, y al ser liberado al día siguiente, no se arrepintió de su mensaje, sino que lo intensificó, declarando que Pasur mismo enfrentaría un juicio severo, anunciando su exilio y muerte en Babilonia. La humillación física solo sirvió para encender aún más el fuego profético en su interior. La humillación pública en el cepo fue la gota que colmó el vaso para Jeremías. Al ser liberado de esa agonía de madera, su espíritu no se quebró en sumisión, sino que estalló en una de las expresiones más crudas y dolorosas de duda que encontramos en toda la Escritura. Esto nos lleva directamente a la crisis del profeta, a la lucha interna que lo define como un hombre. Jeremías ya no estaba luchando contra la incredulidad de Judá o la maldad de Pasur, sino contra la percepción de su propio destino y la dureza del llamado de Dios. Él se sintió engañado por Dios. Sus palabras eran un lamento amargo. Me sedujiste, oh Señor, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. He sido objeto de burla todo el día. Todos se ríen de mí. Estas no son las palabras de un héroe seguro de sí mismo. Son el desahogo de un alma al límite, de un hombre que se siente traicionado por el mismo ser que lo llamó a la existencia. Él lamentó el día en que nació, maleando al mensajero que trajo la noticia de su nacimiento a su padre. Deseaba la oscuridad, el silencio y la paz que nunca conoció. Este momento de crisis es vital porque revela la humanidad real de Jeremías. Él no era un robot celestial, era un hombre de carne y hueso que sentía la presión, la vergüenza y el miedo. Se preguntó si valía la pena el incesante sufrimiento, si la palabra que Dios le había dado no era, al final, una trampa que lo había condenado a la miseria. Esta lucha nos recuerda que la fidelidad no elimina el conflicto emocional. El servicio a Dios a menudo se lleva a cabo no por un gozo desbordante, sino a través de un conflicto interno donde se debe elegir la obediencia sobre el deseo de escape. Jeremías, al igual que Job y otros, nos enseña que está permitido clamar y cuestionar el dolor, siempre y cuando se regrese a la fuente de la verdad. Su desesperación era tan profunda que consideró rendirse, abandonar el ministerio por completo, y juró no volver a hablar en el nombre de Dios. Sin embargo, justo en el momento más oscuro de su crisis, la palabra de Dios, esa misma palabra que lo había herido, se convirtió en su única fuente de vida. Él describió una compulsión divina, una fuerza irresistible que no le permitía el silencio.
Pero si digo, no lo mencionaré ni hablaré más en su nombre, entonces la palabra del Señor es como un fuego ardiente encerrado en mis huesos, y me esfuerzo por contenerla, pero no puedo. Este es el punto culminante de la lucha del profeta. Su deseo humano era la paz y el silencio, pero su ser espiritual estaba cautivo por la necesidad de declarar la verdad. La palabra era tanto su martirio como su única razón para vivir. Era un fuego que lo consumía desde dentro. Si se identifica con Jeremías, si ha sentido alguna vez esa presión inexorable de tener que decir o hacer lo que es correcto, aunque duela, sabiendo que el silencio es imposible porque la verdad arde, comente ahora mismo: el fuego me obliga a hablar. Esta profunda conexión con el sufrimiento divino es lo que distingue el ministerio de Jeremías y lo que lo hizo odioso a los ojos de sus contemporáneos. Los falsos profetas, como Hananías, ofrecían mensajes de paz y prosperidad, prometiendo que el yugo babilónico sería roto en un plazo de 2 años. Eran populares, bien recibidos, y profetizaban en las calles, llenando a la gente de un optimismo falso. Jeremías, en contraste, caminaba con un yugo de madera real al cuello, simbolizando que la servidumbre a Babilonia era el destino ineludible de Judá. El conflicto entre Jeremías y Ananías fue épico y dramático. En una confrontación pública en el templo, Ananías tomó el yugo de madera de Jeremías, lo rompió y declaró que Dios quebrantaría el yugo de Nabucodonosor de la misma manera. Este acto teatral y popular representaba la comodidad que el pueblo quería escuchar. La respuesta inicial de Jeremías a la burla de Ananías fue de resignación y de ceder el paso, diciendo: «Amén, que el Señor lo haga». Pero la palabra de Dios lo alcanzó de nuevo, dándole la réplica definitiva. Jeremías regresó con una sentencia aún más severa. Le dijo a Ananías que en lugar de un yugo de madera roto, el pueblo recibiría un yugo de hierro irrompible. Y lo más impactante, profetizó que Ananías moriría ese mismo año, como prueba de que Dios no lo había enviado. La profecía se cumplió a los 2 meses, consolidando la autenticidad dolorosa del ministerio de Jeremías, pero sin aliviar su soledad. La gente de Judá prefería la mentira reconfortante a la verdad dolorosa, y aunque la muerte de Ananías demostró la verdad de Jeremías, la mayoría siguió aferrándose a la ilusión de paz. Esta elección entre la popularidad y la verdad es una lección constante. Jeremías escogió la verdad, y su recompensa fue más rechazo y más peligro. Bajo el rey Joacim, un monarca arrogante y despótico, la oposición alcanzó niveles de hostilidad institucional. Joacim era famoso por su desprecio hacia la ley de Dios y por sus lujos obtenidos a través de la injusticia. Dios le ordenó a Jeremías que escribiera todas las palabras de advertencia que había pronunciado en los últimos 23 años en un rollo, para que el pueblo tuviera una última oportunidad de arrepentimiento al escucharlas en su totalidad. Jeremías, al estar en peligro de muerte y ser un hombre buscado, dictó el mensaje a su fiel secretario, Baruc. Baruc leyó el rollo públicamente en la puerta del templo, un acto de inmenso coraje que lo puso directamente en la mira del rey. Este rollo contenía toda la historia de la infidelidad de Judá y la certeza del castigo venidero.
El destino de ese rollo es uno de los incidentes más trágicos que ilustran la ceguera deliberada de Judá. Cuando el rey Joacim escuchó las palabras del rollo, no mostró ni un ápice de arrepentimiento, ni de temor reverente. En su palacio de invierno, a medida que un sirviente leía el mensaje de juicio, Joacim, con una navaja de escriba en mano, cortaba pedazo a pedazo el pergamino y lo arrojaba al fuego. Quemar la palabra de Dios no era solo un acto de rebeldía, era una declaración de guerra abierta contra el cielo. Joacim pensó que al destruir el mensaje podría evitar el juicio. Jeremías y Baruc se vieron obligados a esconderse, sabiendo que el rey los buscaba para matarlos. La respuesta de Jeremías, no obstante, fue de firmeza inquebrantable. Dios le ordenó que tomara otro rollo, y Baruc lo reescribió, añadiendo más palabras de juicio y una profecía específica contra Joacim, que no tendría descendiente sentado en el trono de David y que su cadáver sería arrojado sin sepultura, expuesto al sol y a las heladas. Este acto de reescritura, añadiendo la profecía de juicio, simboliza que la rebeldía solo intensifica el castigo de Dios. La palabra de Dios no puede ser quemada, se puede intentar, pero simplemente regresará con mayor peso y severidad. La persecución de Joacim fue un preludio de la vida de Jeremías bajo el último rey de Judá, Sedequías, un monarca débil y pusilánime que constantemente dudaba entre la obediencia a Dios y el miedo a sus propios príncipes. Jeremías fue testigo de la primera deportación a Babilonia, donde muchos de los líderes, incluyendo al profeta Ezequiel, fueron llevados al exilio. El corazón de Jeremías estaba dividido. Él sabía que el exilio era el castigo justo, pero aún así, su profunda compasión por su pueblo lo llevó a las lágrimas. Bajo Sedequías, el asedio babilónico se hizo realidad. Mientras el cerco se cerraba sobre Jerusalén, Jeremías continuó con su mensaje impopular: «Ríndanse a Babilonia, pues es la voluntad de Dios». Decir a un pueblo sitiado que se rinda al enemigo no es patriotismo, es traición en la mente popular. Los príncipes y los militares lo consideraron un defector, un enemigo interno que debilitaba la moral. Fue arrestado bajo la falsa acusación de intentar desertar al campamento babilónico. Este arresto lo llevó a un calabozo, a menudo una prisión insalubre y subterránea, donde fue maltratado y dejado en condiciones deplorables. Su salud se deterioró rápidamente. Sin embargo, incluso en prisión, Jeremías mantuvo su comunicación con el rey Sedequías. El rey, lleno de temor y superstición, buscaba constantemente un mensaje de alivio, pero solo recibía la misma respuesta: «Ríndete». El profeta no tenía mensajes suaves, solo tenía la verdad. Este periodo de encarcelamiento fue la prueba máxima de la resistencia de Jeremías, donde su cuerpo y su mente fueron llevados al límite, pero donde su fe, aunque dolorida, se mantuvo firme. Las condiciones de la prisión eran terribles, y su vida estaba constantemente en peligro a manos de los príncipes que querían su muerte inmediata para silenciar su profecía pesimista. Fue en este contexto de reclusión y desesperación, justo cuando la ciudad estaba a punto de caer, que Dios le dio a Jeremías una de las visiones de esperanza más extrañas e importantes de su ministerio, un acto que desafiaba toda lógica económica y militar,
una historia de fe que lo sacaría del calabozo hacia una nueva y más profunda prueba de obediencia que veremos en nuestra próxima parte. El profeta Jeremías yacía encadenado y encarcelado bajo la vigilancia estricta del patio de la guardia, mientras los ejércitos babilónicos apretaban el cerco sobre Jerusalén. La ciudad se enfrentaba al hambre y la peste, y la moral estaba por los suelos. En términos humanos no había esperanza. Judá estaba al borde del colapso, y las profecías de Jeremías sobre la inevitable destrucción estaban a punto de cumplirse dolorosamente. Sin embargo, es en este momento de absoluta desesperación y certeza de la condena, cuando el juicio estaba a las puertas, que Dios introdujo un acto profético de esperanza radical que desafiaba toda la lógica. Mientras Jeremías estaba en la prisión, su primo Hanamel, hijo de su tío Salum, se le acercó con una propuesta inusual. Hanamel, invocando el derecho de rescate familiar según la ley de Moisés, le ofreció a Jeremías la oportunidad de comprar un campo que poseía en Anatot, el mismo pueblo donde Jeremías había sido traicionado. Esta tierra estaba, por supuesto, bajo ocupación babilónica inminente. Comprar un campo en Anatot en ese momento era el equivalente a tirar dinero a la hoguera. Era una inversión sin sentido económico ni militar, pues en semanas esa propiedad sería tierra quemada en manos del enemigo. Jeremías reconoció inmediatamente que esta propuesta era una señal de Dios, una confirmación de que, aunque el juicio era inevitable y el exilio se acercaba, la restauración futura de Judá era igualmente cierta. Él pagó el precio completo, 17 siclos de plata, pesando el dinero en la balanza para asegurar la legalidad de la transacción. Este acto, comprar tierra bajo asedio, se convirtió en un símbolo de fe que resonó en medio de la desesperación general. El significado del acto de Jeremías al comprar el campo fue profundo y dual. Primero, era un testimonio público de su obediencia a la ley de Dios, incluso en la más extrema de las circunstancias, mostrando su compromiso con los principios de la herencia de la tierra. Pero más crucialmente, fue un acto de fe y esperanza inquebrantable. Jeremías no estaba comprando la tierra para vivir en ella pronto, sino para asegurar la prueba de que un día, después del exilio, las casas, los campos y las viñas volverían a ser comprados y vendidos en la tierra de Judá. El contrato de compra fue sellado, con una copia abierta para el registro público y otra sellada para ser guardada, y Jeremías le encargó a Baruc que guardara el documento en una vasija de barro para que sobreviviera al largo período de destrucción. Este cuidado extremo en la preservación del documento simboliza la seguridad eterna de las promesas de Dios, que sobreviven a la guerra, a la destrucción y al paso del tiempo. Después de la compra, Jeremías oró a Dios, reconociendo el poder ilimitado del Señor, pero también expresando su perplejidad humana. ¿Por qué me haces comprar un campo cuando la ciudad está a punto de ser entregada en manos de los caldeos? Es una oración honesta que mezcla la afirmación teológica con la duda existencial. ¿Qué aprendiste de esta muestra de fe radical? Comenta: la esperanza no teme invertir en el futuro de Dios. Esta inversión en el futuro de Dios sirvió para cimentar la esperanza en medio del juicio, mostrando que el castigo no era la palabra final de Dios para su pueblo. Sin embargo, la inversión de Jeremías
no lo liberó de la persecución. Su insistencia en la rendición irritó a los príncipes de Sedequías, que buscaban desesperadamente una señal de victoria y consideraban a Jeremías un traidor. Estos príncipes, llenos de orgullo nacionalista ciego, convencieron al rey de que Jeremías debía morir por minar la moral de los soldados y del pueblo que aún resistía el asedio. Sedequías, un hombre débil que temía más a sus príncipes que a Dios, entregó a Jeremías a sus enemigos, diciendo: «He aquí, él está en sus manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros». Esto marcó el momento de mayor peligro físico para el profeta. Los príncipes tomaron a Jeremías y lo arrojaron a una cisterna en el patio de la guardia, una cisterna que no contenía agua, sino un espeso lodo y fango en el fondo. Este acto fue deliberado. No querían la responsabilidad de matarlo con una espada, pero deseaban que muriera lentamente, consumido por el hambre, el frío y el asco del fango. Jeremías se hundió en el barro. Estaba solo, inmovilizado y a merced de la muerte lenta. Esta imagen del profeta sumergido en el fango es quizás el símbolo más potente de su ministerio. El hombre que cargó el peso del pecado de su nación ahora estaba físicamente hundido en la inmundicia que él había denunciado. Su vida, que fue un lamento, se convirtió ahora en un grito silencioso desde el abismo. Su destino parecía sellado, una muerte vergonzosa y oculta. Pero incluso en el fondo del pozo de lodo, la mano de Dios actuó a través de un personaje improbable, Ebed-Melech, el etíope, un eunuco de la casa real, un extranjero sin poder político aparente. Ebed-Melech, al enterarse de la suerte de Jeremías, actuó con un coraje moral asombroso. Él se acercó al rey Sedequías, que estaba sentado en la puerta de Benjamín, juzgando, y le dijo: «Mi señor el rey, estos hombres han actuado con maldad en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías al echarlo en la cisterna. Morirá de hambre allí». Ebed-Melech no solo expuso la injusticia, sino que también apeló a la conciencia del rey, un acto que ponía en riesgo su propia vida ante la furia de los príncipes. El rey Sedequías, que a pesar de su debilidad no era completamente malvado, sintió un remordimiento y ordenó inmediatamente a Ebed-Melech que tomara a 30 hombres de la Guardia Real y sacara a Jeremías del pozo antes de que muriera. Ebed-Melech demostró una compasión práctica notable. Tomó ropas viejas y trapos desgarrados y le dijo a Jeremías que los pusiera bajo sus axilas para amortiguar el roce de las cuerdas al ser izado. Este detalle de cuidado y consideración de un extranjero por el profeta solitario es un brillante recordatorio de que la gracia y la compasión de Dios a menudo se manifiestan a través de las personas más inesperadas. Mientras los príncipes de Judá buscaban su muerte, un etíope gentil se convirtió en su salvador. Jeremías fue rescatado del lodo y regresó al patio de la guardia, vivo, pero marcado por la experiencia, habiendo tocado el fondo de la desesperación humana. La liberación del lodo no significó el fin de la prueba, sino un retorno a la prisión más cómoda del patio de la guardia, desde donde continuó profetizando. El asedio se intensificó. Sedequías, desesperado y humillado, se reunió secretamente con Jeremías por última vez, buscando una palabra de Dios que le diera una salida diferente. Jeremías, con la honestidad que le costó toda su vida,
le dio el mensaje final. Si te rindes a los oficiales del rey de Babilonia, entonces vivirás, y esta ciudad no será quemada. Pero si no te rindes, la ciudad será entregada a los caldeos, y tú no escaparás de sus manos. Sedequías se negó a rendirse, no por valentía, sino por miedo. Temía la burla y el maltrato de los judíos que ya se habían rendido. El miedo a lo que los hombres pensarían o harían selló el destino de la ciudad. Jeremías entendió que el juicio era ahora completo y que la destrucción estaba garantizada por la obstinación de su rey. Después de esta confrontación final, el cerco se completó. El hambre en Jerusalén era insoportable y finalmente, tras un asedio brutal, se abrió una brecha en las murallas. Los líderes huyeron, el rey Sedequías fue capturado. Fue obligado a ver cómo sus propios hijos eran ejecutados ante sus ojos, y luego fue cegado. El juicio que Jeremías había anunciado durante 40 años se había cumplido hasta la letra. La ciudad de Jerusalén fue arrasada, el templo, el orgullo de Judá, fue quemado hasta los cimientos y el pueblo fue llevado al exilio. El profeta, que había llorado incansablemente por esta calamidad, ahora fue testigo de su doloroso cumplimiento, marcando el fin de una era y el comienzo de la aplicación de su legado de fidelidad inquebrantable en medio de la ruina. La siguiente parte nos mostrará su vida después del holocausto y su último acto de fidelidad. El humo de las ruinas de Jerusalén se elevaba hacia el cielo, un sudario gris que cubría el cumplimiento final de las profecías de Jeremías. La ciudad, que había sido el centro de la fe, se había convertido en un campo de escombros. El templo, donde Jeremías había predicado su última advertencia, era ahora solo cenizas. En medio de esta desolación, los babilonios encontraron a Jeremías en el patio de la guardia, no como un prisionero de guerra, sino como un profeta que había aconsejado la rendición. Nabuzaradán, el capitán de la guardia babilónica, reconoció el estatus de Jeremías y le ofreció una elección sin precedentes. Le dijo: «El Señor tu Dios ha traído este mal sobre este lugar, y ahora te he liberado hoy de las cadenas que estaban sobre tus manos. Si te parece bien venir conmigo a Babilonia, ven, y yo cuidaré de ti. Pero si no te parece bien venir conmigo a Babilonia, no vengas. Mira, toda la tierra está delante de ti. Ve a donde te parezca bueno y conveniente ir». Esta oferta era una recompensa por su mensaje, que irónicamente se había alineado con la estrategia militar babilónica. Jeremías tenía la oportunidad de una vida de relativa comodidad en Babilonia, protegido por el imperio que había destruido su hogar, o de quedarse en las ruinas de Judá. El profeta eligió quedarse en Judá, entre los pocos y más pobres que no habían sido deportados, uniéndose al gobernador Gedalías, a quien los babilonios habían designado para administrar los restos de la nación. Jeremías demostró una vez más que su fidelidad no era hacia un lugar de poder o comodidad, sino hacia el pueblo remanente de Dios. Este fue un acto de amor pastoral puro, un deseo de compartir el destino de los más vulnerables en la tierra desolada. Él ya no era el mensajero de la condenación, sino el pastor de los quebrantados. La vida bajo el gobernador Gedalías fue un breve respiro de paz en medio de la ruina, un intento de reconstruir un mínimo de estabilidad. Jeremías estaba allí como consejero espiritual.
Sin embargo, la maldad del corazón humano demostró ser tan persistente como siempre. En un acto de locura nacionalista y ciego, Ismael, de linaje real, asesinó a Gedalías y a los hombres que estaban con él, incluyendo a los caldeos que servían al gobernador. Este asesinato sumió al remanente en el pánico total. Temían la venganza babilónica, que sería inevitable y brutal. El remanente, liderado ahora por Johanán, decidió huir a Egipto buscando refugio, pero antes de huir se acercaron a Jeremías, pidiéndole que orara por ellos y buscara la dirección de Dios. Le prometieron solemnemente: sea bueno o sea malo, obedeceremos la voz del Señor nuestro Dios, a quien te enviamos, para que nos vaya bien cuando obedezcamos la voz del Señor nuestro Dios. Ellos querían la bendición de Dios para su plan, que era huir a Egipto, pero su corazón ya estaba decidido. Jeremías tardó 10 días en recibir la palabra de Dios, un período de angustiosa espera. La respuesta divina fue clara e inequívoca: no vayan a Egipto. Si se quedaban en la tierra y servían a Nabucodonosor, Dios estaría con ellos y los protegería. Pero si huían a Egipto, la misma espada que temían los alcanzaría y morirían allí. Jeremías entregó el mensaje de Dios con toda la autoridad y claridad, pero el remanente, cegado por el miedo y la desconfianza, respondió con una acusación terrible y familiar. Le dijeron a Jeremías: tú mientes. El Señor nuestro Dios no te ha enviado para decir: no vayáis a Egipto para residir allí, sino que Baruc, el hijo de Nerías, te está incitando contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos. Acusaron al profeta de estar manipulado por su escriba, desestimando la palabra de Dios y negando la autenticidad de su mensaje, tal como lo habían hecho durante 40 años. Esta fue una traición amarga, pues Jeremías acababa de arriesgar su vida al quedarse en Judá por amor a ellos. El profeta, que había soportado la persecución de reyes y sacerdotes, ahora era traicionado por los últimos sobrevivientes de su nación. Su fidelidad no fue recompensada con obediencia, sino con rechazo final. Con obstinación, el remanente tomó cautivo a Jeremías y a Baruc, obligándolos a acompañarlos a Egipto. El profeta, que había simbolizado el juicio de Judá, ahora se convertía en el símbolo de su huida final de la voluntad de Dios. Jeremías fue llevado contra su voluntad a Tafnes, en Egipto, el lugar mismo al que Dios les había prohibido ir. Incluso en tierra extranjera, Jeremías no cesó su ministerio. Su última profecía registrada en el libro fue contra la comunidad judía en Egipto, que rápidamente cayó en la adoración de la Reina del Cielo, una deidad pagana. Jeremías les advirtió de la destrucción que vendría incluso a Egipto. La historia de Jeremías termina así, sin un final feliz y visible, llevado a la fuerza por un pueblo desobediente a un exilio no deseado, donde, según la tradición, fue apedreado hasta la muerte por sus propios compatriotas por predicar contra su idolatría. Su vida fue un martirio de principio a fin, una demostración constante de que la fidelidad a la verdad, especialmente en tiempos de decadencia, puede llevar a la soledad, al dolor y al rechazo, pero que es la única vida que tiene significado eterno. El legado de Jeremías no es la victoria temporal, sino la persistencia incansable. A pesar de que su mensaje de juicio se cumplió, Jeremías también nos dejó una de las profecías más luminosas de esperanza.
La promesa de la nueva alianza. Él profetizó un día en que Dios escribiría su ley no en tablas de piedra, sino en los corazones del pueblo, estableciendo una relación íntima e inquebrantable que no dependería de rituales externos, sino de una transformación interna. Esta nueva alianza que se cumple en Jesucristo es el consuelo final para el profeta que lloró tanto. Su dolor fue el preludio de una promesa de restauración eterna. La vida de Jeremías nos enseña una lección fundamental de la fe. La obediencia no garantiza una vida cómoda, sino una vida de significado profundo, incluso cuando el entorno colapsa. Él fue fiel hasta el final, un hombre que se atrevió a clamar a Dios en medio de su dolor, pero que nunca permitió que la decepción silenciara el fuego sagrado de la verdad en sus huesos. La historia de Jeremías es vital. Es un eco de la voz de Dios en el desierto de nuestra indiferencia. La fidelidad no se mide por la popularidad del mensaje, sino por la persistencia en la verdad, sin importar el costo. La historia del profeta Jeremías, desde Anatot hasta las ruinas de Jerusalén y el exilio en Egipto, es una verdad confirmada en las Sagradas Escrituras y trae consigo una enseñanza eterna. Dios honra la perseverancia del corazón quebrantado. Nunca estamos solos en nuestro lodo, como Jeremías no estuvo solo en la cisterna. Si este profundo viaje por la vida de Jeremías ha tocado su corazón y le ha dado la fuerza para continuar en su propia jornada de fidelidad, le invitamos a hacer dos cosas. Por favor, suscríbase a nuestro canal para seguir recibiendo estas poderosas narrativas bíblicas y comparta este video con alguien que esté pasando por un momento de gran soledad o duda. Su apoyo nos permite seguir contando estas historias. Gracias por acompañarnos en esta reflexión y que la paz de la palabra que arde en los huesos les sostenga.